el tóxico en el riñón. Una intoxicación aguda y una intoxicación crónica. La crónica está más adelante. ¿Dónde está? Bueno, está. De cómo yo sé que un riñón está intoxicado. De cómo yo sé que un riñón no funciona bien. ¿Será por su color? ¿Será por su pH? ¿Será por sus cristales en el sedimento? No, no, no. ¿Será por la urea, por la creatinina? No, no, no. Se averigua por la tasa de filtración glomerular o la filtración glomerular. Bien, entonces hay tóxicos que van a afectar el riñón de manera aguda. Aguda, ¿qué quiere decir? Una gran dosis. Quizás en una sola dosis, de una sola vez. Por ejemplo, que tome 10 gramos de ibuprofeno o que utilice aminoglucósidos. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Se va a afectar la tasa de filtración glomerular. Este autor lo usa como velocidad, pero lo correcto es tasa, porque es diferente tasa-velocidad. Cuando se altera la tasa de filtración glomerular, va a aumentar los compuestos nitrogenados en sangre. Es decir, la urea, la creatinina, el ácido úrico se van a disparar. Bien, entonces este autor nos presenta la siguiente situación. Los tóxicos pueden obstruir los conductos, los túbulos contorneados proximales y distales. Al obstruirse, evidentemente, va a disminuir la velocidad de filtración. Y ello puede provocar la muerte de esta célula. Otros tóxicos pueden alterar la velocidad de la sangre. Si disminuye la dinámica de la sangre, el riñón se manifiesta con una vasoconstricción que va a provocar la disminución de oxígeno. Otro mecanismo, ¿no? Dos mecanismos. Tercer mecanismo. Otros tóxicos pueden apagar, pueden modificar, pueden alterar la función glomerular. Entonces, debemos aceptar que en el riñón, en las nefronas, se tiene estas proteínas, integrinas. Proteínas sirven para pegar el epitelio renal a lo que va a ser la membrana basal. La membrana basal. Entonces, cuando algunos nacen con esta deficiencia de estas proteínas, se va a despegar la parte más íntima de los conductos renales y van a aparecer estos vacíos. Usted sabe que gap quiere decir agujero, quiere decir hiato, quiere decir diferencia. Entonces, en bioquímica ustedes han aprendido el anion gap, el osmol gap. ¿Se acuerda? ¿Con quién llevan bioquímica clínica? Con la doctora Norma, ¿no? Con ella han aprendido eso. Sí. Entonces aquí se forman, ¿no ve? Estos aniones, estos hiatos con H. Y cuando se forman estos vacíos entre la unión de las capas, el líquido se va a acumular y va a formar edema. Y con ello se van a tapar, se van a bloquear los conductos por donde debe circular la sangre
filtrarse y convertirse en orina. Bien. Cuando un tóxico ataca el riñón, puede activarse uno o más mecanismos. Ya hemos visto eso. Puede provocar la obstrucción o puede afectar la dinámica de la sangre. En cualquiera de los casos, siempre va a haber vasoconstricción, que va a provocar azoemia prerrenal. Pero cuando los tóxicos se precipitan y provocan obstrucción, van a estar modificando la composición endógena del riñón. Ahora, hay otros factores dentro del riñón que también pueden obstruir y nuevamente va a haber fallos en la velocidad de la filtración. Cuando el riñón es atacado por estos tóxicos, los leucocitos se activan y liberan los eros, liberan las citoquinas. Las citoquinas, ustedes saben que son estructuras que llevan a la inflamación. Y los eros son radicales libres. ¿Qué es un radical libre? Un radical libre es cualquier estructura química con déficit de electrones y por ello tiene una gran avidez, hambre de electrones. Radical libre. ¿Dónde se encuentran electrones en gran cantidad? Donde haya dobles enlaces. ¿Y nosotros dónde tenemos dobles enlaces? En los fosfolípidos, por ejemplo, que es lo que me conviene en este momento analizar. ¿Y dónde tengo doble capa de fosfolípidos? En la membrana celular. Entonces, los radicales libres van a atacar a varias estructuras, pero sobre todo donde a la membrana celular. Y van a alterar, van a abrir esos dobles enlaces. Abren el doble enlace y van a meter un oxígeno y van a formar los epóxidos. Y pueden meter otro oxígeno más. Abren los brazos y le pegan un oxígeno. Entonces puede dar peróxidos. Si meten dos. Con estos cambios en la estructura se altera la morfología de la membrana celular. Entonces la membrana celular ya no es semipermeable. Entonces eso provoca alteración en la función, en la fisiología. Ya no es semipermeable, sino que va a ser permeable. Entra el que quiere, sale el que quiere, se mete al núcleo y puede provocar mutaciones si llega hasta los ácidos nucleicos. Entonces, ¿qué le queda a la célula? Inflamarse o adelantar su muerte programada. Próximo subtítulo. Recuerden que si quieren que les aclare algo, me avisan, ¿no? Todas nuestras células sufren daño, sufren lesiones.
de los tóxicos cada día. ¿Qué es tóxico? Todo lo que existe en la tierra. Tiene forma de alimento, de medicamento. Y entonces cada día es lesionado. Por lo tanto, cada día se tiene que adaptar. Todas nuestras células. Hasta que llega un momento en que esas lesiones, esos daños, el riñón que hace se adapta. Cualquier célula, el hígado, la tiroides, se va adaptando, hasta que el daño sea tan grande que ya no sirven los mecanismos de adaptación. En ese caso, tendrá que morir la célula por necrosis o apoptosis. Ahora, existe la posibilidad de que unas células se dañen, no mueren, reparan su daño y se adaptan. Y como mecanismo paralelo, van a haber células que no sufrieron ningún daño. Las primeras sufrieron un pequeño daño, pero sus hermanas no. Y entonces estas van a hipertrofiarse, van a crecer. Y si crecen las células del riñón, al crecer van a provocar una inflamación y van a modificar. No sé si se acuerdan del riñoncito. El riñón tiene dos partes fundamentales, el parénquima y lo que es el seno renal, la médula y el parénquima. Entonces, en estos casos, el parénquima cada vez va a ser más chiquito y la médula va a ser mucho más grande. Eso se llama hidronefrosis, que a más de uno de sus familiares ya les han debido diagnosticar cuando se hacen ecografía renal. Hidronefrosis. Empezó a crecer tanto las células de la parte media del seno renal que el parénquima es más desproporcional. Entonces, con esta hipertrofia se quiere recuperar la función del riñón. Para esto tenemos los ejemplos, para esto tenemos herramientas. Las proteínas que en su composición llevan un metal. Ustedes saben que a eso se llaman metalotioneínas. Uno de los ejemplos más clásicos es la ceruloplasmina, una proteína plasmática que en su composición lleva cobre. Otra proteína conocidísima es la hemoglobina. En su composición lleva hierro. Chao. Entonces, cuando esto puede ser con aire. Siento calor. No mucho, hijo, porque me voy a congelar. Bien, entonces, un mecanismo para adaptarse que tienen las células renales son aumentar la concentración de estas proteínas, como sucede en las intoxicaciones de cadmio. Veremos más adelante. Y otra, aumentan las proteínas del estrés metabólico. Estas se denominan HSP, proteínas del shock por calor. Por ello aquí se llama proteínas de estrés térmico. También hay otras, estas proteínas reguladas por glucosa. Entonces, ya. No muy frío porque está frío, solo que me duele la cabeza cuando está muy caliente. ¿Por qué me duele la cabeza cuando la cuestión está caliente?
¿Por qué el calor te provoca dolor de cabeza? Razones, razones. No, otra, sígame, amor. ¿Por qué duele la cabeza? Por calor, bioquímicos. Aquí es en mi La premilitar, no. presión, doctora. Sí, ¿qué pasa con la presión? Cuando hay calor hay vasodilatación. Y cuando hay vasodilatación, disminuye la resistencia periférica vascular. Nuestras mangueras se vuelven más anchas, dilatadas. Y entonces los vasos sanguíneos no ofrecen resistencia al paso de la sangre. Y se queda por ahí la sangre, por allá, y poco llega al cerebro. Y el cerebro dice, oye, necesito sangre. ¿Qué hay en la sangre? ¿Qué más? ¿Qué más? Muy bien, oxígeno. ¿Qué más? ¿Qué más come mi cerebro? Oxígeno y qué más. Glucosa. Muy bien, glucosa. ¿Ah? Entonces, por eso mi cuerpo reclama y dice, duele la cabeza. ¿Por qué? Porque dice, no me va a llegar oxígeno y glucosa. Si no tuviera dolor de cabeza, yo seguiría ahí con mi presión baja, y podría caer muerto. Son mecanismos bioquímicos de defensa. Bien, ¿cuándo aumentan estas proteínas? Estrés oxidativo, metales pesados, cuando se está presionando un tejido, un golpe. Y el calor. Oye, murieron 6 personas. ¿Saben o no? Ya murieron 6 personas por el golpe de calor. Yeli, ¿se enteró o no? Yo casi no veo Sí, ya doctora. Sí, y ese es el mecanismo que estamos hablando. Incluso el caso de un señor que, como hacía mucha calor, creo que tomó agua de golpe y se murió hasta por eso. ¿Verdad? Todo tiene que ser gradual, ¿no? A veces la gente dice, no me ha hecho efecto y he tomado 2 tabletas. No, pues hay 12 kilómetros para Cotoca de ida y para volver también se necesita 12 kilómetros. Bien, entonces el riñón va a liberar estas estructuras químicas para contrarrestar. Uno de los ejemplos típicos los tenemos con los aminoglucósidos, donde la gentamicina es uno de los representantes. Gentamicina, amicacina, canamicina, streptomicina, nimomicina, paromomicina, todos esos son aminoglucósidos. Los conjugados de cisteína, fíjense, la cisteína es un aminoácido azufrado. Y el clorometano, diclorometano, fluormetano, iodurometano, aquí los alquilalogenados. Estos son los que más... y el mercurio, cuidado, no hay que olvidarse. Entonces, todo lo que tenga cisteína, tengan halógenos, flúor, cloro, bromo, yodo y mercurio, provocan isquemia renal, y la isquemia renal hace que aumente las proteínas estas del shock térmico. Pero veamos cómo aquí el tetrafluoretilo, ¿no? Aquí está halogenado. Halogenados el flúor. Entonces, este tóxico, ¿qué va a provocar? Que no funcione los efectos protectores de estas proteínas de el shock térmico.
Todo el día he dado clases en farmacia, no se me colgó todo el día. Estamos en la última etapa con farmacia y afortunadamente hoy no tuve clases de alumna. Así es que todo el día di clases con farmacia y no se me colgó ni una vez. Miren, qué horror. Bien, vamos a la intoxicación crónica del riñón. Fallo renal crónico. Oy, oy, oy. No sé si es a mí o es que se escucha mal. ¿Se me escucha, jóvenes? A ver, manifiéstense. Sí, se escucha bien, doctora. Sí, se escucha, doctora. Ya, gracias. Sí, por favor, yo les pregunto, ay, ¿qué tóxicos son los que con mayor frecuencia provocan fallo renal crónico? AINES, diclofenaco, ibuprofeno, sulindaco, piroxicam, meloxicam, dipirona. ¿Ustedes toman? Claro que sí, yo también. ¿Y cuántos ibuprofenos habremos tomado? ¿Cuántos paracetamol? Doctora, yo soy alérgica al ibuprofeno y diclofenaco. Uy, qué bien, entonces su riñoncito va a estar tranquilo, Sí. ¿no? Muy bien. Miren, el litio, guaguitas, se toma, el litio está en todo lugar, las baterías de litio, ¿no? Pero como medicamento también lo utilizamos como carbonato de litio para la gente que es bipolar, maníaco depresivo. Entonces, este carbonato de litio tiene que tomar cada día esa persona para ser normal, para que no esté eufórico un día y otro día se quiera matar, pero va a provocar daño al riñón. Bien. Y ciclosporina es para el cáncer. Ahora bien, ajá, todo depende de cuánto te dañó la primera vez. Esto es importante, porque fíjense que muchas mamás que hacen la primera vez le dan gran dosis, porque no sabía o porque no creía o le dio una tableta grande. Para eso está estudiando, para que usted pase la voz. En este sentido, Brenner, en 1982, indicó que los daños renales dependen del bofetón inicial y lo que se vaya sumando. Eso provocará la progresión de la falla renal. Mecanismos bioquímicos. ¿Qué es lo que podemos aquí resaltar? El daño puede ser tan fatal que termina con la muerte. Muerte celular. Dos mecanismos para morir. Necrosis y apoptosis. Va, me lo raya además, ya.
Y hemos avanzado cuál es la diferencia en la necrosis y está en el examen esta pregunta. En la necrosis lo que sobresale es la inflamación. Y por otro lado, las integrinas puede que falten por fallo genético o puede que sean atacadas por el tóxico y por lo tanto el volumen celular va a disminuir. ¿Qué son los mediadores de la toxicidad? Esto hace referencia a que muchas veces el tóxico no va a actuar por él mismo, per se, sino que provoca un daño y la consecuencia de ese daño va a matar a la célula renal. A ver, ejemplo, la anfotericina B es un antimicótico que se administra por vía intravenosa. Es para las micosis sistémicas. Esta anfotericina, su mecanismo de acción es que precipita los esteroles de la membrana del hongo y del colesterol de nuestras membranas. ¿Y eso qué provoca? Que aumenta la permeabilidad. Lo mismo con el mercurio. El mercurio es uno de los tóxicos metálicos que ataca con preferencia al riñón. Cadmio sí, como un ejemplo. Pero el mercurio es de todos los metales pesados. Bien, ya estoy compartiendo el Wi-Fi, así que se va a hacer bolsa los datos de mi celular, ¿no? Lo gastaré, ¿qué vamos a hacer? Parece que no está bien esta red, qué raro. Bien, en 2 semanas mi hijo va a llegar de Cochabamba y me va a poner cable. Es que estoy aquí en una oficina cerrada, entonces no tengo, ¿qué se llama? El aparatito ese aquí adentro, ¿no? El repetidor. Debe ser eso, es lo que me dice mi hijo. Ya, no importa. Vamos. Hasta donde den mis datos, ¿ya? Que otra vez se cortó. ¿Se cortó? No, no. Bueno, si se corta, volvemos. ¿Cuánto falta? Todavía no. Ya, está bien. 2 minutos, 2 minutos, doctora. doctora. Ay, no. Volvemos entonces. Ya. Aquí yo quiero que se fijen algo, por favor. Miren, el cloroformo
se eliminan por el riñón, pero mayoritariamente al hígado. Por favor, no se vayan a olvidar. Doctora, Está fallando. se Sí, le cortó, sí, no se le escuchó eso Se le escucha del cortado. ya. Miren, el cloroformo y acetaminofeno, el paracetamol, sí son metabolizados en el riñón, pero son mucho más tóxicos para el hígado. Por favor, no se vayan a olvidar. El cloroformo se administra por la nariz, pero ataca el hígado. Estrés oxidativo. Las personas que tienen estrés oxidativo van a tener más daño renal cuando estén frente a... ¡Qué barbaridad! Renuncio. ¿Qué es estrés oxidativo? Cuando no tenemos en nuestro organismo los antioxidantes. ¿Cuáles son los antioxidantes? Vitamina A, vitamina E, vitamina C. Cuando no tenemos glutatión. Glutatión. Fisiología ortomolecular. Ortoauitas quiere decir equilibrio. Si todos aquellos individuos tienen las vitaminas que deben tener, los aminoácidos que deben tener, su bilirrubina de 1 miligramo, su urea de 20 a 40, si todo está perfecto, no tiene estrés oxidativo. Por ello es que recetamos a los pacientes vitaminas, minerales, le hacemos chequeo de su perfil renal, perfil hepático, porque lo que queremos es que siempre esté en equilibrio los oxidantes con los antioxidantes. Entonces, la gente que no tiene eso, y la mayoría no tenemos, porque comemos mal, no comemos lo que debemos comer, entonces es más pasible a tener nefrotoxicidad, particularmente cuando tenga problemas con su presión arterial y tome estos tóxicos. ¿Se entiende, jóvenes? Sí, necesitamos tener una fisiología ortomolecular. Dime.
No le decía que se entiende lo que explicó, doctor. Gracias. Ah, ya, gracias, muchas gracias. Entonces hablemos de aquí de esta gentamicina. Es un aminoglucósido. Ah, ¿qué es eso? Azúcar más grupos aminos. Y entonces, aquí yo puedo encontrar mi NH2, mi NH2, NH2, grupos aminos. Y nosotros sabemos que esta es la conformación en bote de los azúcares. Entonces, ¿qué es el aminoglucósido? Son azúcares complejos. ¿Cuántos aminos tiene? 5. Bien. Son polares. Esta es la clave. Son polares. Como son polares, se van a eliminar por la orina. Por ello que la gran cantidad se va al riñón. Lamentablemente, el riñón, ¿qué va a exigir? De que la eliminación de la gentamicina mantenga su velocidad de eliminación. Cruz Gallardo, apaga tu micrófono. Loza, no sé si también está o no. Sí. Es para morirse, chicos, es para morirse de rabia. Doctora, perdón. Dime. Una opción sería apagar su cámara. Ah, ya, pero prometen ustedes no apagar. De ustedes no influye, ¿no? No, Es- usted sí. Es lamentable el Parece. internet, doctora. Es por el viento Ya. igual, doctora. Sí, está Eso me, horrible. eso me dijeron, guaguas, les agradezco porque miren, esta mañana he pasado, todo el día he pasado bien hasta las 3. Y a ver, intentaré apagar que no me gusta, pero ni modo, todo sea por la toxicología. A ver, intentemos así. Ay, ¿se acabó otra vez o no? No. Sigue. Ya, a ver, veamos si mejora con eso. Oh, no sé qué cosas he hecho, ya no importa. Entonces, la gentamicina, al tener estos 5 grupos aminos, es polar. Por lo tanto, es un ion. Y si es un ion, va a ser soluble en el agua de la sangre y en el agua de la orina. Por ello es que... compartiendo, doctora. ¿Qué? Ah, ya. Compartiendo. Algo ha pasado. Ya. Qué horror. Y ahora... Ahora, ¿no? Ahora sí, doctora. Ya, gracias, chicos. Gracias. Ya, vamos a oír. Entonces, esta es la razón por qué algunos tóxicos van a ser más tóxicos para el riñón. ¿Cuál es la condición? De que sean polares. Por ello, el mercurio, ¿se acuerdan? Estaba mercurio más 2, pero si estuviera como metilmercurio, no se elimina por la orina, porque el metilmercurio es orgánico. Entonces, miren, alcanza de 2 a 5 veces la concentración de este medicamento en la corteza renal. Es que le encanta. ¿Por qué? Porque tiene gran afinidad. Tiene gran afinidad por las estructuras. A los fosfolípidos aniónicos.
que están en el interior de los túbulos proximales. Todos sabemos que estos túbulos contorneados proximales y distales, obvio, tienen un epitelio. Y serían estas estructuras las que van a tener gran afinidad por aquello. Algo muy importante es esta. La alteración de la fosforilación oxidativa disminuye. Y si no funciona la fosforilación oxidativa, jóvenes, no hay síntesis de ATP. Y es fundamental el ATP para que el riñón filtre, para que el riñón reabsorba, para que el riñón secrete. Por ello que recordarán la síntesis del ATP se puede llevar a cabo en la fosforilación oxidativa, en la fosforilación a nivel del sustrato y también a través de circuitos pequeños localizados en el riñón y en las glándulas suprarrenales. ¿Por qué existe esta síntesis de ATP rápida, eficiente en el riñón? Porque se necesita mucho ATP en el riñón. Por ello que la gente que consume más carne tiene que trabajar más su riñón y envejece más rápido. No debemos olvidarnos, jóvenes, los aminoglucósidos también son ototóxicos. De todo esto que hemos visto, tenemos que llevarnos que los AINES, los aminoglucósidos, el litio y el mercurio son los más tóxicos para el riñón. Eso es lo que le voy a preguntar. Mire, yo le estoy dando sus preguntas, ¿no? Ahora, no debemos olvidar a estos halogenados, ¿no? A los cloruros, como este caso. Hexacloro butadieno, un alqueno, mejor dicho, perdón, un alqueno de 4 carbonos. Todos aquellos compuestos que son hidrocarburos, alcanos, alquenos y que tengan flúor, cloro, bromo, yodo, van a provocar daño en el riñón. Entonces, aquí se tiene como ejemplo hexaclorobutadieno, nefrotoxina. En mamíferos. ¿Y cómo es que va a provocar una intoxicación? Número 1. Primero se liga el tóxico con el glutatión. Sabemos que el glutatión, pregunta de examen, está en su examen, jóvenes. El glutatión es el antídoto natural que todos nosotros tenemos y que sirve para neutralizar a los radicales libres. Todos tenemos. ¿Cuál es la composición del glutatión? Pregunta de examen, está en su examen. Glicina. Entonces, este glutatión está en todo nuestro cuerpo, pero en este caso los estudios han demostrado que se junta, se liga con esta toxina clorada. ¿Por quién? Por la glutatión transferasa. Se dirige a la bilis y puede desde la bilis llegar al intestino. Por las enzimas de la flora intestinal se va a escindir, se va a romper una parte de ese conjugado. Y luego se meterán con el pedacito que queda de todo el glutatión. Cisteneil, glicina. ¿Se acuerda que le he dicho?
El glutatión está conformado por ácido glutámico, cisteína y glicina. Es eso lo que estamos viendo. Cómo se va rompiendo en pedacitos de cisteína, en pedacitos de glicina. Bien, esta cisteína posteriormente puede volver a ser reabsorbido. Llega al riñón donde se va a acetilar. Recuerden, ya hemos avanzado, hay personas acetiladoras rápidas y acetiladoras lentas. Esta es la explicación por qué un tóxico le hace daño a una persona y a otra no, porque es acetiladora lenta. Entonces, ¿para qué debe de acetilarse? ¿Para qué debe de ligarse a un derivado del acetato? Para formar el ácido mercaptúrico, que usted ya lo ha avanzado en bioquímica. Otros productos secundarios puede ser el amoníaco. Amoníaco. Ahora, nosotros normalmente formamos amoníaco jóvenes por nuestra bioquímica normal. Este amoníaco con protón me va a dar amonio. Y el amonio se va a convertir en urea. Eso es lo normal que tiene que pasar. Ay, tanta gente me manda mensajes. Qué horror. Ahora, lo grave es que al tratar de metabolizar a esta toxina clorada, al tratar de metabolizarlo, hemos formado un hijo más tóxico. Y es un radical alquilo, por ello se denomina alquilante, ¿no? Los radicales alquilos jóvenes son muy peligrosos porque se prenden a lo más preciado que tenemos, DNA, nuestras proteínas. Van a alquilar al DNA y ello puede provocar cáncer. Cada vez que escuchen estructuras alquilantes, inmediatamente tienen que pensar en cáncer. Bien, la pena es que este reactivo alquilante se concentra en la pelvis renal. En la pelvis renal. Entonces aquí tenemos una representación que no es necesario que memoricen, ¿ya? Este es el hexaclorobutadieno. El alqueno clorado. En el hígado, por la transferasa, se va a casar con el glutatión. Posteriormente, se va fragmentando este matrimonio en pedacitos. Vemos aquí que ya no tiene glutatión. ¿Sí? Se ha quitado del glutatión el ácido glutámico y la glicina y solo queda la cisteína, que es lo que hemos leído ahorita aquí arriba. Posteriormente, otra enzima, la beta-liasa, va a seguir fragmentando. Va a seguir fragmentando esta molécula reactiva. Y al final, este radical alquilo puede unirse covalentemente, un matrimonio antiguo, con el DNA, con las proteínas, y esto va a provocar toxicidad. ¿Qué es el etilenglicol? Es un alcohol. 2 carbonos con 2 hidroxilos. Pero no lo utilizamos para beber. No están en las bebidas alcohólicas, sino se lo utiliza como disolvente. Miren, pinturas, también como anticongelante en las heladeras. ¿Hay intoxicaciones? Sí. ¿Por qué? Porque es dulce y los ignorantes se lo beben. ¡Ay, qué rico alcohol! Por eso se lo denominó alcohol de los pobres.
También, claro, la gente que sabe un poco de esto para eliminarse, para suicidarse o matar a la suegra. Alguna vez se confundió este alcohol con el etanol en la industria farmacéutica. Y entonces se tiene registrado este desastre. Se mezcló con la sulfa, con el bacterol, 76 muertos. Por ello urge la necesidad de que haya control de calidad en todo lo que hace el hombre. El hombre en la industria farmacéutica prepara estas tabletas, estos comprimidos, pero tiene que tener la seguridad, joven, de que está agarrando el frasco correspondiente. No puede estar ahí con su chat, no puede estar a media máquina. Lo mismo en cualquier profesión. Nunca podemos estar a media máquina. Aquí cuando estamos pasando clases, al 100%, joven. ¡Ay, qué odioso! Pero para eso eligió esta profesión. No queda ya, ahora ya no podemos lamentar. ¿No ve? Así que 100% ahorita. De lo contrario, miren cómo vienen estos fallos. Ahora bien, 100 mililitros, dosis letal. El Gramaxone, el herbicida, 30 mililitros. Es más potente todavía este herbicida. Y la persona muere por depresión. Acuérdense que es alcohol. Se duerme, paro respiratorio, se muere. O por ira, insuficiencia renal aguda, que es lo primero que habíamos leído. ¿Por qué va a haber insuficiencia renal aguda? Porque el etilenglicol se oxida a etilenglicol y luego se oxida a ácido oxálico. Y el ácido oxálico se disocia y me da oxalato. Y el oxalato se enamora del calcio. Calcio tenemos por todo lado, 8,5 a 10,5 miligramos por decilitro de calcio tenemos en sangre. Y entonces el oxalato se enamora del calcio y forma un precipitado, que ya habíamos visto al iniciar la clase. Forma un precipitado, obstruye y no puede pasar la orina, no puede pasar la sangre. Y entonces, ¿qué va a haber? Insuficiencia renal aguda. Entonces, hay 3 etapas clínicas, nos están hablando en esta intoxicación. Primeras 12 horas, parece que está borrachito. Puede tener contracciones, convulsiones. ¿Ah? Las próximas 12 horas, todo va a estar acelerado. Porque no está orinando. Aumenta el agua en la sangre y eso aumenta la presión, porque aumenta la volemia. No se está eliminando. Todos los días, cada 3 horas vamos al baño para eliminar agua. Si no sale el agua, se va a quedar en el pulmón, edema pulmonar. Se va a quedar en el corazón y eso te da una falla cardíaca. 1 a 3 días. Como la pastilla de emergencia, ¿no? 3 días, 72 horas. Los riñones son los que se van a necrosar. ¿Qué va a pasar aquí? Disminuyó el calcio. ¿Por qué? Porque se formó oxalato de calcio. El oxalato se lo chupa al calcio plasmático y va y hace cola en el riñón para salir. Y bloquea. Y disminuye el bicarbonato. Los análisis nos muestran los cristales de oxalato de calcio en forma de sobre. La orina va a tener baja densidad porque solo está pudiendo pasar agua, no puede pasar nada más. Bien, el etilenglicol se oxida, eso es lo que le dije, hasta ácido oxálico. La primera enzima, alcohol deshidrogenasa, y la segunda, aldehído deshidrogenasa.
son las dos enzimas que no hay que olvidarse, que son las encargadas del metabolismo de todos los alcoholes, metanol, etanol, propanol, etilenglicol, alcohol y luego la aldehído deshidrogenasa. Son preguntas que están en su examen, joven. Yo me tomaría puntito nomás. Bien. Cuando trabajan estas señoritas, estas enzimas, aumenta el NADP. Como se produce a gran cantidad, se va a ir formando lactato, que es la explicación de la acidosis metabólica. Pero por otra parte se inhibe todos estos ciclos. Ciclo de Krebs, glucólisis, la descarboxilación oxidativa del piruvato, y tampoco se va a sintetizar estos ácidos nucleicos que se necesita para la mitosis, para el reemplazo celular. Entonces, ¿qué se pueden encontrar? En un análisis patológico, ya no toxicológico. Para eso, estas muestras se mandan en formol, hemos aprendido ya eso. Para el análisis toxicológico, las muestras se mandan sin formol, solo refrigerado. Análisis toxicológico, solo frío. Análisis patológico, sumergido en formol. Entonces, en el examen patológico, ¿qué se va a ver? Exceso de agua en el cerebro. Claro, había tanta agua que reventaron las venas, va a haber hemorragia. Y el oxalato va a estar no solo en el riñón, sino en el pulmón. Cuando se hagan los cortes histológicos, van a aumentar los oxalatos, los precipitados. ¿Cuál es el tratamiento? Etanol en la vena. ¿Para qué sirve también el etanol? Para el metanol. Una persona se intoxica con metanol. ¿Con qué se le trata? Etanol a la vena, en suero fisiológico. Una persona se intoxica con etilenglicol. ¿Con qué se trata? Con etanol. Y si una persona se intoxica con etanol, ¿con qué se le trata? Solo con glucosa y complejo E. Y se espera que se elimine el etanol. ¿Cuál es la velocidad de eliminación del etanol? Eso está muy estudiado. Y esa velocidad de eliminación del etanol está calculado en 0,15 gramos por litro de sangre por hora. Entonces, por más que usted le dé bebidas, le dé pollo, le dé glucosa, le dé chicle, no. El riñón dice momentito, nada más que 0,15 por hora. Nada más. Eso se conoce como el coeficiente de beta oxidación del etanol. Coeficiente de beta oxidación del etanol. Esto es muy importante cuando queremos calcular la alcoholemia retrógrada. A ver, un ejemplo. Una persona chocó a las 10 de la noche con su auto. Viene la policía a las 11. A las 12 le llevan a la PTJ a la policía. A las 2 de la mañana le toman muestras de sangre en un frasco, en un tubo de ensayo lleno. No puede tener cámara de aire. No pueden limpiar la vena, el brazo con alcohol. No pueden. Con agua y jabón nada más. Entonces le toman la muestra a las 2 de la mañana. Y la doctorita viene a las 8 de la mañana y encuentra
la concentración de 1 gramo por litro. La pregunta es, ¿cuánto era la alcoholemia en el momento del hecho? ¿Cuál es la respuesta? Echen pluma, máquina de calcular, rápido, bobita. A las 11 de la mañana fue lo que pidió la concentración de 1 gramo sobre el litro, doctora. ¿Me aclara eso, por favor? 8 de la mañana, 8 de la mañana. Yo ya les había explicado esto en teoría y está en su examen, joven, por eso a propósito estoy repasando. A propósito, el que está atento en esta clase va a sacar 100 en su examen. Yo ya avancé esto. ¿Cuánto es? Aquí lo que interesa es la distancia del choque, del hecho, hasta el momento que se tomó la muestra. ¿Cuántas horas pasaron? 4. 4 por 0,15, ¿cuánto sale? 6 más 1, la concentración de alcohol en sangre en el momento de leche era 1,6. ¿Está bien, guaguitas? ¿Se entiende? Sí, doctora. Ya. Entonces tienen otra pregunta más del examen. ¿O alguien no entiende? Es su oportunidad. Doctora, disculpe una pregunta. Dijo que desde el momento en el que sucedieron los hechos hasta la toma de muestras son 4 horas. Desde ahí es de donde nosotros tenemos que tomar para multiplicarlo por ese 0,15 o sería hasta el momento en el que el bioquímico, o sea, a las 8 de la mañana fue que se hizo recién el análisis. Esa es mi duda, por favor. Ya, solamente a las 4 horas, guaguita. ¿Por qué? Porque cuando ya está en el tubo de ensayo, ya no funciona la alcohol deshidrogenasa ni la aldehído deshidrogenasa. ¿Entiendes? Sí, doctora, gracias. Ahora se entiende, ¿verdad? Sí, doctora. Afectados que sí queremos permitir. Por ejemplo, la vía libre, yo tomo un impacto. El pulmón, todo el mundo tiene que respirar. Este órgano está expuesto, el más expuesto a los tóxicos del ambiente. ¿Me están escuchando? Entrecortado, yo lo escucho, doctora, no sé si soy yo nomás. Sí, se escucha entrecortado. Sí, doctora, Sí. Oh, sí, definitivamente es el viento, ¿no? Sí, doctora, se escucha entrecortado. Ya. Vamos, por suerte tienen texto. ¿Saben quién se dio cuenta de esto? Este toxicólogo que no hay que olvidar, Ramazzini. Él observó que las personas que trabajaban en la industria, estamos hablando, miren, de 1700. Entonces, observó que las personas que trabajaban en una minería, en una fábrica, tenían más enfermedades que aquellos que no trabajaban en esos lugares, los que trabajaban a cielo abierto. Para la historia quedó para siempre Bernardino Ramazzini como el padre de la medicina ocupacional. Por favor, medicina o toxicología ocupacional. Y entonces de ello
van saliendo esto. Dos efectos. Dos efectos. De estos efectos, entonces, unos atacan en los pulmones y otro atacan en otros órganos. No siempre todo lo que entra por la nariz solo va a atacar al pulmón, puede atacar también a otras estructuras, como vamos a ver más adelante. Vamos a ver entonces aquí. Todo el mundo sabe la anatomía y fisiología. Doctora, no está Es- compartiendo. Ay, Dios mío. compartiendo? Sí, no está compartiendo. Oye, ya ha doctora. pasado, ya pasó 2 años, pero de eso, ¿por qué no me reclama? Ya, ahora sí, Todavía, doctora. No, ya. Por favor, todo el Doctora, mundo sabe anatomía. Por favor, va a leerlo es, ¿no? El pulmón es denominado como el guardapolvo de nuestro cuerpo. Guarda todos los polvos que entran por la nariz. Acuérdense que ya hemos avanzado de esto y hay preguntas del examen. Ya. Esto está un fraude. Yo creo que es una odisea lo que estamos haciendo. Nos falta poco, ¿no? No, tengo megas, guaguita. Tengo megas. Un montón debo tener, porque no consumo, ¿no ve? Cada mes se van acumulando. Ah, ¿cuántos minutos nos faltan? Oye, Caterina, no te pongas así. Ni yo por ser tan vieja me hago eso. Hace de bostezar. Ya, seguiremos entonces un poquito más. Si se corta, ya no volvemos a entrar, ¿ya? Ay, tengo que compartir. No saben qué enojada estoy con estos detalles. Es que está fuerte el viento, doctor. Eso es, ¿no? Sí, ayer pasé clase, creo, con farmacia. Es que empecé en la tarde a Sí, hacer. ¿no ve? Sí, ayer pasé en la noche con farmacia, creo que pasé, no me acuerdo ya. Y ellos sí me dijeron, tiene que ser el viento. Bueno, jóvenes, hasta donde dé, si se corta ya nos volvemos, ¿sí? Por favor, nos vemos directamente el lunes. ¿Ah? Bien, el pulmón es denominado el guardapolvo de nuestro cuerpo. Todos los polvos, las partículas que entran, van a ir filtrándose en nuestros pelitos. Para eso tenemos las vibrisas. Por ello Dios nos fabricó así. Los más gordos quedan ahí atrapados. Recuerden que hemos avanzado esto de que las partículas que tienen un tamaño menor a una micra, los más chiquititos son los más peligrosos porque llegan hasta los alveolos. Recuerdo que también es pregunta de examen. Bien, entonces, ¿sabemos qué funciones tiene el pulmón? Sí. Lo que debemos de recordar aquí en el mecanismo de defensa es que el pulmón puede ser la diana, puede ser el blanco de los tóxicos o puede ser la entrada. ¿Para qué está el pulmón ahí? Para defenderse.
Pero cuando no puede controlar, entonces directamente es la estructura atacada. Entonces veamos aquí en las vías superiores. ¿Cuáles son las vías superiores? Lo que es la nariz. Y ahí tenemos que encontrar dónde están las narinas. Aquí están. ¿Qué son las narinas? Estos nuestros orificios de entrada, los conductos. Aquí afuera están las fosas nasales, pero el tubo son las narinas. En estas narinas, en todo el tubo se va a calentar el aire. Y por ello necesitamos que nuestro ambiente esté humidificado. Va a haber más probabilidades de intoxicarnos cuando el ambiente esté seco. Por ello, en este tiempo de smog, del chaqueo, si no tenemos un N95, si no tenemos un barbijo N95, puedo utilizar este normalito que estoy agarrando en mi mano y que no pueden ver, el de 1 peso, pero se debe mojar para que de esta manera cumplamos con esta función del pulmón. ¿Qué son los senos nasales? Son todos los espacios que se conectan con este aparato respiratorio. Se llaman también senos paranasales, que están al lado de la nariz. Aquí en las mejillas si se tocan en las mejillas, entonces ahí tenemos los senos paranasales. Aquí también senos paranasales, ¿no? En la frente y aquí. Por ello los médicos cuando quieren